Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a aprender a agregar una imagen alrededor de un texto en HTML. El resultado sería este. Por ejemplo, tengo un texto sencillo y una imagen la cual se ajusta alrededor del texto. ¿Sí ven? Ahí está. Bueno, empecemos. Voy a cerrar esto y crear una carpeta en la cual voy a descargar la imagen. Voy a crear el archivo HTML y también el CSS. Bueno, para ello les recomiendo una página muy buena para imágenes, la cual es pexels.com. Por ejemplo, voy a bajar una imagen, la cual es esta. La voy a descargar ya sea en tamaño original, mediano, pequeño o también en tamaño personalizado. Me interesa este tamaño. La descargo, la copio, la pego. Puedo cambiar el nombre, por ejemplo, enfermera. Ahora voy a crear el archivo HTML. Bueno, para ello presiono anticlic, nuevo y documento de texto. Acá selecciono y cambio, por ejemplo, index.html. Ahí está. Igualmente para el archivo CSS hago lo mismo y escribo estilo.css. Ahí está. Ahora voy a abrirlo con el editor HTML llamado brackets. Ahí está. Tengo el HTML y el CSS. HTML, ¿cuál es este? CSS. Ya está. Ambos están vacíos. Como primer paso voy a agregar la estructura HTML5. Para ello tipeo HTML 2.5 y presiono tabular, la cual me carga ya la estructura. En cuanto al lenguaje, lo voy a poner en español. Y el título, por ejemplo, texto alrededor de imagen. Texto alrededor de la imagen. Aquí está. Ahora vinculo el CSS. Para ello presiono escribo link y presiono tabular. Automáticamente me carga su prefijo y lo jalo con estilos.css. Ahí está. Y también para hacerlo responsive lo puedo jalar también VP. Ya está. Me carga para estilo responsive. Ahora tengo esto. En cuanto al body, lo que voy a hacer es insertar primero un H1, presiono tabular y escribo el texto, por ejemplo, enfermera. En cuanto al contenido, voy a agregar una imagen, IMG, y apegado a la imagen quiero que vaya un párrafo. Ahí está, imagen y párrafo. En cuanto a la imagen, voy a bajarla la imagen enfermera.jpg. Si veo en vista previa lo que voy haciendo, ahí está, tengo el texto, la imagen. Ahora quiero agregar el párrafo. En cuanto al párrafo, voy a agregar un loading por 4. Ahí está, tengo el core y si reviso en vista previa, ahí está el texto. Como ven, ya tenemos un avance. Bueno, como siguiente paso vamos a trabajar los estilos CSS. Bueno, en cuanto al H1, quiero que tenga un font size de unos 50 píxeles y también un color azul. Si vemos el resultado, ahí está. Ahora, en cuanto al párrafo, quiero que tenga un font size 20 píxeles y un interlineado línea age de 50 píxeles.
recibimos el resultado de esta manera. Ahora vamos a trabajar con la imagen. En cuanto a imagen, quiero que tenga un white de unos 300 píxeles. Si vemos, ahí está. Y que tengo un float left que se mantenga a la izquierda. Ahí está. Ahora quiero que tenga un margin left, margin right de unos 20 píxeles. Ahí está. Si vemos que la imagen está un poquito más arriba que el párrafo, entonces para ello quiero un margin top de unos 15 píxeles. Vamos a ver. Ahí está, casi igual. Ahora sí, lo trato de ajustar. Si vemos, ahí está. Ahí está. Tenemos, en cuanto al H1, enfermera, el párrafo y la imagen ajustada al párrafo. Bueno, esto es el video. Les invito a suscribirse al canal, que no se pierda ningún video que esté subiendo sobre diseño web, diseño gráfico y producción audiovisual.